Bien, población viene a ser el conjunto de datos que pueden ser personas, objetos, como por ejemplo historias clínicas, animales, etcétera, del cual tenga que tener una relación con nuestro objetivo de estudio, ¿no? Y la muestra viene a ser ese subconjunto de datos que viene de la población. Y para nosotros obtener una muestra se realiza un muestreo, y ese muestreo es un proceso de extracción de una muestra representativa de una población, con el propósito de obtener conclusiones de lo que ocurre en esta población a partir de los resultados que obtengamos en la muestra, ¿no? Vamos a ver ejemplos para entender mejor esto. Por ejemplo, queremos hacer un estudio en población en universitarios. Digamos, yo soy de la Universidad San Martín de Porres. Nuestra población objeto referencial sería universitarios, pero el universo de estudiantes universitarios es amplio, de varias universidades, de distintas carreras. Entonces, yo acá tengo que delimitar mi población de estudio, que va a ser estudiantes en la Universidad San Martín de Porres, por ejemplo, de la Facultad de Medicina. Y de esta población yo tengo que obtener una muestra, un subconjunto de personas. Y para obtener eso se realiza mediante un muestreo, que es un procedimiento para obtener la muestra, o decir, una parte de la población. Y esto tiene que cumplir unas características, de que tiene que ser representativa para nosotros posteriormente realizar un análisis estadístico y pueda los resultados darnos una inferencia de lo que puede estar ocurriendo en toda la población. La muestra puede ser representativa si es que los elementos han sido elegidos al azar. En el caso que no, entonces estaremos frente a una muestra no representativa. Las ventajas de trabajar con muestras es que se ahorra tiempo, se ahorra recursos, es más viable, en algunas ocasiones es más exacto estudiar a toda la población. Por ejemplo, en estudios secundarios, en el cual uno puede tener acceso a base de datos de censos, y en este caso tú podrías trabajar ya con toda la población, no solo limitarte a una muestra. El individuo viene a ser la unidad de análisis, es decir, que conforma viene a ser el elemento de una muestra o de una población, y la unidad básica puede ser una persona, un animal, un objeto. Existen dos tipos de muestreo. Puede ser muestreo probabilístico o no probabilístico. El probabilístico viene a ser aquel en el cual cualquier elemento puede tener la probabilidad de ser elegido para integrar la muestra. Lo contrario con el no probabilística, en el cual ya depende del criterio subjetivo del investigador, en el cual él escoge qué elementos van a integrar la muestra. Acá solamente me voy a limitar a mencionar los tipos de muestreo. Por ejemplo, en probabilístico existe el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado por conglomerados. El muestreo no probabilístico está por conveniencia, por casos consecutivos, por cuota y bola de nieve. En el caso del muestreo probabilístico se usan los cálculos de tamaño muestrales, de muestra, perdón, que vienen a ser fórmulas, como ustedes pueden ver en esta imagen. Entre los elementos de esta fórmula está el nivel de confianza, la potencia, la varianza de la variable, el error y la precisión. Entonces uno tiene que completar cada uno de estos elementos de la fórmula para obtener un tamaño en la muestra, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más adelante. Dentro de las fórmulas para calcular un tamaño de muestra, estas van a depender mucho de lo que nosotros querramos. Por ejemplo, esta es una fórmula para cálculo de tamaño de muestras para la estimación de parámetros, que bien puede ser para estimación de una proporción o estimación de una media. Acá ya tendrían que ustedes profundizar más sobre esto. La idea de esta presentación es darles una revisión rápida, porque esto ameritaría una clase muy extensa,
y ya me iría por otras ramas. Así que acá me voy a limitar solamente a dar una revisión rápida. Por ejemplo, en la primera fórmula que vimos, si nosotros ponemos en práctica los elementos de la fórmula, como era la probabilidad, el error, la confianza, nosotros podríamos obtener un tamaño de muestra. Por ejemplo, si tú en esta fórmula, nivel de confianza, potencia y error, ingresas cada uno de estos elementos, vas a obtener un tamaño de muestra, como se expresa acá en estos últimos recuadros, que te vas a dar cuenta va a ir cambiando. Por ejemplo, la proporción, nosotros sacamos de estudios que han usado prevalencias, y esto lo ingresamos a la fórmula. Ya algunos investigadores cambian arbitrariamente el error o la confianza, ¿no? Bueno, este es otro tipo de fórmulas para comparación de proporciones. Esto es para comparación de medias. Y bueno, ya entrando a otro aspecto de población y muestra, tiene que ver mucho los criterios de elegibilidad. Acá están los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Nosotros tenemos que tener muy en claro qué requisitos deben cumplir las personas en nuestro estudio. Es decir, si nosotros vamos a poner criterios como la edad, mayor de 18 años, de repente géneros, es un estudio que solo va a ser mujeres, de repente estudios que solo va a incluir a personas que estén en una determinada terapia, por ejemplo en Targa, etc. Criterios de exclusión podría ser aquellos que no van a integrar nuestra muestra, nuestra población de estudio, como por ejemplo puede ser aquellas personas que no que reciben un determinado medicamento, o puede ser personas que de repente incluso no desean participar o no nos dan una información completa. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estos criterios al momento de realizar posterior el análisis, ¿no?, de datos. El otro aspecto es describir el área o la institución del estudio. Es decir, acá tú tienes que describir en qué lugar, en qué servicio o departamento vas a realizar tu estudio, para que el asesor o revisor pueda tener un alcance de lugar donde vas a ejecutar tu estudio. Y bueno, este es otro aspecto muy importante para que tú realizas la recolección de los datos o las variables, que es el uso de instrumentos. Y estos instrumentos pueden ser escalas, test, cuestionarios, entrevistas, encuestas, etc. Lo que tiene que cumplir tus instrumentos es que tenga que ser validado. Eso se refiere que tenga que haber sido revisado por expertos. Por ejemplo, tú estás haciendo un estudio sobre algún tema en salud mental, entonces tu instrumento tiene que ser revisado idealmente por psiquiatras o psicólogos. O tú estás haciendo un estudio sobre una enfermedad endocrinológica, por ejemplo diabetes, entonces tienes que buscar endocrinólogos para que revisen ese instrumento si estás cumpliendo con recolectar adecuadamente los datos sobre esta patología, ¿no? Ahora, si vas a utilizar escalas ya creadas en otras regiones, tienes que asegurarte de que esta escala haya sido validada en tu país, en tu región. Idealmente, en el caso que no, pues tú tendrás que validarlo. Aunque esto no se cumple del todo, porque si revisan las publicaciones, incluso algunos investigadores utilizan la escala sin validarlo. Esto puede pasar, pero también no te olvides de incluirlo esto en la parte de limitaciones y justificar por qué no, porque no se validó, de repente era muy caro, requería mucho tiempo, etc. Ahora, lo siguiente en los protocolos es que nosotros tenemos que redactar los procedimientos para recolectar los datos, y es describir paso por paso cómo se va a entrevistar a las personas, en qué consiste la intervención, cómo será el seguimiento, cuánto tiempo va a durar,
cuántas personas del equipo investigador van a participar, si va a haber un estudio piloto antes de ejecutar el estudio o realizar o aplicar el instrumento, etcétera. Todo esto tiene que estar bien detallado. Además, esto va a servir como una guía para los miembros del equipo de investigación, de cómo van a usar y cuándo van a aplicar los instrumentos, incluso cómo tienen que explicar el consentimiento informado que va junto con los instrumentos. Para eso también tendrían que revisar estudios ya publicados, ver los procedimientos o las técnicas que ya se han usado, ¿no? Otro aspecto importante es el procesamiento o análisis de los datos. Acá tú tienes que elegir el software que vas a usar tanto para el cálculo del tamaño de muestra o para el análisis de los resultados, que son varios como SPS, Stata, y también tienes que describir qué tipo de análisis estadístico vas a hacer. Si de repente va a ser un análisis descriptivo, un análisis digamos más complejo como análisis bivariados o multivariados, qué tipo de estadísticos vas a usar, si van a ser medias, si van a ser porcentajes, frecuencias, si vas a usar medidas de asociación como puede ser odds ratio, razón de prevalencias, etcétera. Entonces todo eso lo tienes que escribir para que los asesores o el mismo comité de ética pueda tener en claro qué es lo que cómo va a ser el tratamiento de tus resultados. Y un aspecto, quizás el más importante de todo lo que hemos visto en este video, son los aspectos éticos. Tú tienes que especificar de que tu trabajo va a pasar por la revisión de un comité de ética, y desde ya ir buscando qué comité de ética de un hospital, de una universidad. También tienes que describir aquellas ventajas, desventajas que tienen que ver con la población o con las instituciones. Tienes que describir si vas a realizar en tu estudio se van a realizar procedimientos invasivos, como puede ser extracción de sangre, etcétera. Si vas a utilizar un consentimiento informado, que puede ser oral o escrito, cómo vas a cuidar los datos, si va a haber una privacidad, va a haber una confidencialidad de los datos personales, sobre todo eso.